Alicia Ramírez, nuestra nutrióloga, viene a despejarnos todas las dudas con respecto a el azúcar. Muchas gracias, Alicia. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿Cómo muy estás? contenta de estar aquí. Eso. Jueves, actitud, aprender a comer, cómo identificamos azúcares ocultos. ¿Cuál es eso? O sea, ¿cómo es esto de que hay azúcares ocultos, Alicia? Sabemos que, pues por sí, los dulces, por ejemplo, son, pues es azúcar al final del Claro. día, o la misma azúcar que le echas a veces al café. Pero ahora estamos, al momento de investigar para este tema, pues hay una lista interminable de productos que ahí está el azúcar y que eso al final del día nos afecta y lo desconocemos. Así es. Fíjate que nosotros primero tendríamos que aprender a diferenciar cuáles son los azúcares que tiene de manera natural el alimento y cuando un alimento se le adiciona azúcar. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Todas las palabras que terminen en osa generalmente son azúcares. Por ejemplo, la fructosa es el azúcar de la fruta, la lactosa es el azúcar de la leche, la sacarosa es aquella azúcar que nosotros adicionamos al café, al té. Entonces, muchos de estos azúcares son parte del alimento. Por ejemplo, si tú te comes un durazno, sientes el sabor dulce. ¿Por qué? Porque tiene fructosa, que es azúcar natural. ¿Sí? Ok, Si tú sí. te fijas la leche, por eso desde que somos muy bebés, los niños tienen esa afición a tomar este alimento por el sabor dulce, que es algo que nos gusta, ¿vale? Sí. Pero también hay muchos alimentos que se les adiciona. Ejemplo, te puse el ejemplo del durazno, ¿no? Que tiene dulce. Si tú te lo comes en una presentación en almíbar, además del azúcar que tiene el durazno por sí mismo, de manera natural, tiene adicionado una gran cantidad de azúcar. Sí. Entonces tú mencionabas, a ver, cuando nosotros estamos tratando de cuidar el peso, pues, y bueno, y de manera natural, o sea, si estamos bien de peso, estamos sanos, tenemos que cuidar el consumo de azúcares simples. Entonces, Oye, Alicia, muchas veces no los vemos por ahí. no los vemos y ahí me gustaría entrar porque estamos pensando justo en todas las cosas dulces, ¿no? Dulces en almíbar o lo que son dulces. Pero yo sé que también, por ejemplo, los frijoles les añaden azúcar. De repente cosas que parecemos que son saladas tienen azúcar. ¿Cómo identificarlo cuando vamos a comprar las cosas? Porque, pues eso, ahí ya es un azúcar oculto, ¿no? Claro, eso tienes mucha razón. En productos que son salados, vamos a poner como ejemplo una hamburguesa. Ajá. Nosotros, pues la hamburguesa es un alimento salado, ¿no? Sí. Entonces, pues le ponemos salsa katsu. Ajá. La salsa katsu es un aderezo que tiene una muy importante cantidad de azúcar, por ejemplo. Ok. Entonces, nosotros estamos pensando que estamos comiendo un alimento sin azúcar y efectivamente lo tiene. El chop suey, por ejemplo, puede tener azúcar. Los aderezos de ensalada, no hombre, yo estoy muy fitness, mucha verdura, ¿no? Yo estoy comiendo mi super ensalada, lechuga, espinacas, Y tu aderezo todo lo que César, quieras. ¿no? Y le estamos poniendo aderezos que tienen una muy alta cantidad de azúcar. ¿Cómo lo podemos ver? Si el sabor de primera instancia es dulce, por ejemplo, si usamos honey mustard, Ah, bueno, pues sí. miel con Ajá. mostaza, pues obviamente va a tener dulce. El Ok. mil islas son aderezos que tienen mucho azúcar. Entonces, de pronto, sin que nosotros nos estemos dando cuenta, las cantidades de azúcar que estamos tomando son muy importantes. Claro. Por ejemplo, también la comida china. Ustedes se han fijado que tienen preparaciones Sí. que vienen unos como El agridulce. guisaditos dulces, ¿no? En unos aderecitos ahí. Tiene una cantidad que puede ser importante en cuanto al azúcar y que no se nos ocurre, ¿no? Alicia, y por ejemplo, cuando queremos también bajar de peso, ahorita que estabas diciendo, y que estamos muy light y que estamos intentando rehidratarnos por las cuestiones de calor y tomamos agua que viene saborizada, porque tal vez no nos guste el agua simple, y tomamos esas botellas con agua que vienen con sabor a fruta y es como más agradable al paladar, también viene con azúcar. Algunas sí, algunas no. Fíjate que hay unas marcas de agua embotellada en el mercado que son transparentes, ¿no? Sí. Y tienen unos nombres que asemejan como algo muy light, ¿no? Ajá. Sus nombres son algo muy light, el agua es transparente y entonces tú dices, no azúcar, ¿no? Claro. Y resulta que si ves el contenido nutrimental, por eso, ojo amigos, es muy una importante bomba. ver la etiqueta, el contenido de azúcar es muy elevado. Hay algunas aguas envasadas de sabor que no tienen azúcar, usan en lugar de azúcar edulcorante. Ok. Pero quiero ampliar la respuesta que te estoy dando. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos bebidas energetizantes,
estos sueros de hidratación para los deportistas, por supuesto que tienen azúcar. Hay versiones con azúcar y sin azúcar, ¿no? Oye, y a ver, y entonces, ¿cómo podemos identificar en los productos cuánto azúcar tiene? Porque como bien dice Andrés, nos podemos ir con la finta de que, yogurt o yogurt griego para que tenga proteína y entonces seguro no tiene azúcar, o a lo mejor una bebida de estas de sabores, o la crema de cacahuate o crema de avellana, Excelente. o sea, como cosas que creemos que tienen algo de proteína y que no sabemos cómo saber y cómo medirle las cucharadas de azúcar, porque son cucharadas. Claro. Sí, por ejemplo, un refresco de 600 mililitros tiene 12 cucharaditas de azúcar. Ay, Nada más no más, darte una no idea. más. O sea, por ejemplo, O sea, fíjate, a un litro de agua le pones 2, creo, ¿no? tú imagínate, a ver, 12. a un niño, tú que eres mami, tú a tu nena agarras un platito y le dirías 1, 2, No. 5, 10, 12 cucharadas de azúcar, no. Bueno, pues cuando estamos tomando refrescos con azúcar, 600 mililitros, sí no le estamos tomando 60 gramos. Entonces, para responder la pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Muy fácil, veamos la etiqueta nutrimental. Nosotros ahí vamos a ver contenido de proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Entonces, hay veces en hidratos de carbono, dependiendo del producto, dice azúcares. Sí. Ojo, también no nos confundamos porque a veces ese contenido de azúcares se refiere al azúcar natural del producto. Pero podemos comparar esta información del contenido nutrimental contra ingredientes. Y ahí ya salimos de la duda. Ok. Cuando vemos ingredientes, recordemos que el ingrediente que aparece en primer lugar es el que viene en mayor proporción. Es decir, el que viene primero viene en mayor cantidad, el segundo tiene menos que ese primero y así sucesivamente. De tal manera que el que está en último lugar es el que aparece contenido Que en casi menor siempre son los cantidad, colorantes. que normalmente es el conservador, una cosa así, o alguna Ok. vitamina que esté añadida. Adicional. Entonces, si nosotros ahí vemos que como ingrediente tiene azúcar, ahí ya lo podemos ver, ¿no? Y entonces claro. podemos ver en ingredientes si se tiene una azúcar añadida, porque Órale. efectivamente hay muchos alimentos que tienen este ingrediente que es el azúcar, y bien sabemos que el consumo elevado de azúcar en periodos prolongados y en cantidades importantes nos van a llevar a problemas de salud como el aumento de peso, Claro. diabetes. Entonces, hay muchas enfermedades asociadas a esto. Ok, Alicia, pues muchísimas gracias. Ya se acabó. Nos quedó Ya. claro.